del siglo de oro. Siglo de oro es decir algo muy grande y muy gordo, pero era un siglo malísimo para la España de aquel tiempo, porque estábamos en una crisis probablemente peor que la que seguimos viviendo todavía hoy en la actualidad. No había dinero prácticamente para nada, mucho menos en el entorno cortesano, donde se vivía a crédito fundamentalmente, pero eso no impide que de todas maneras los encargos sobre objetos suntuarios de todo tipo sigan fluyendo de forma habitual, y los documentos que no engañan, los de los inventarios de bienes sobre todo, son los que nos informan de que tanto en casa del rey como en casa de los principales nobles el metal precioso fluía en forma de objetos de vajilla o destinados a otros usos dentro del ámbito doméstico. Eso sí, con una consideración económica que iba mucho más allá de la razón funcional para la que cada objeto había sido creado, en el sentido de que, a diferencia de lo que se puede encontrar en la platería de otros centros europeos contemporáneos, la cantidad de metal precioso que se invierte en la confección de este tipo de objetos es incomparablemente superior, lo que nos hace idea de que no es que nos sobrara el metal, que con lo que llegaba de América, pues digamos íbamos bien, pero no tanto como se podría pensar, sino sobre todo porque a la hora de hacer los encargos para nuevas piezas se tenía muy en consideración invertir en un material que, a las malas y cuando las cosas ya iban de mal en peor, siempre permitía mandar a la fragua los objetos y convertirlos en dinero contante y sonante, aprovechando el metal precioso del que estaban hechos. Eso significa que un simple plato para comer, como del tamaño de los que podemos utilizar ahora en la actualidad, entre 22-25 centímetros de diámetro, tranquilamente podía pesar como mínimo 1/4 de kilo de plata. Y esto parece desmesurado en una época como la nuestra y teniendo en consideración los altos precios que siempre ha tenido el metal precioso, pero esa es la media habitual que podríamos encontrar dentro de la vajilla hispana. Desde el punto de vista de lo que es la naturaleza de los objetos realizados, lo que hemos conservado de esta época es suficiente para hacernos una idea, conjuntado con la documentación que al mismo tiempo ha sobrevivido, para permitir describir más o menos en profundidad cómo era el alojamiento interior de las casas y la forma en la que los objetos realizados en metales preciosos, fundamentalmente plata, intervenían dentro de ese alojamiento, para cumplir funciones que van desde los aspectos funcionales más cotidianos a lo simplemente decorativo. En ese sentido, el atesoramiento en las casas principales de este tipo de objetos era uno de los principales patrimonios con los que se podía contar. Lamentablemente, esos patrimonios, cuando el propietario natural de ellos fallecía, en la mayoría de los casos quedaba disperso, en el sentido de que en la mayoría de los casos se organizaba una almoneda para la venta pública de una parte significativa de esos bienes, antes incluso de que los herederos pudieran entrar en la posesión de lo que la ley les concedía, porque la mayoría de estas personas vivían al crédito en la mayor parte de los casos, y naturalmente en cuanto fallecían la cola de los acreedores era la primera que se formaba, todos preguntando ¿qué hay de lo mío? Y la forma de poder hacer frente a esas deudas que el propietario de los objetos había dejado detrás de sí consistía fundamentalmente en llevar a cabo una tasación de las piezas, que se encargaba a unos plateros, que eran quienes evaluaban los objetos y les ponían el precio en que se debían vender. Esa venta pública hacía que esas deudas pudieran pagarse en especie, diríamos en este caso. Luego ya quien compraba los objetos haría lo que fuere en cada caso. Pero en cualquier caso los patrimonios se deshacían en esa ocasión, y seguir el rastro de objetos que ha pertenecido a una misma familia se hace harto difícil, porque en la mayoría de los casos las piezas debían fundirse después de haber obtenido esos objetos mediante esta compra en la almoneda, y si alguno ha sobrevivido, hoy en día se encuentran en diferentes manos y podemos saber que pertenecieron al mismo contexto gracias a que alguna de esas piezas lleva los emblemas nobiliarios de la persona a la que perteneció. Si no es por ese tipo de detalles, prácticamente sería imposible detectar esa procedencia original. Puesto que los materiales tienen tanta importancia, quería hablar en primer lugar de ellos y también de las técnicas que se utilizan para trabajar las piezas, definiendo a continuación
las características de la estética que identifica la platería española de esta época, para luego ya ver los tipos de piezas más comunes que podían servir dentro del ámbito doméstico y ver de qué naturaleza son y qué características tienen. Entonces, respecto a los materiales, como ya les decía, en primer lugar, la plata es el material esencial para realizar los objetos de uso doméstico. Puede presentarse indistintamente en su color o bien dorada al fuego. El hecho de utilizar un dorado al fuego es limitado de todas maneras, porque naturalmente añadir el dorado significa incrementar el coste final del objeto. Así que si la pieza va a servir simplemente para poner comida encima de forma habitual, raramente van a recurrir al dorado, van a dejar la plata en su color, porque el dorado necesariamente con el roce de la comida, más luego la limpieza posterior, se va a ir perdiendo progresivamente y al final es como si no se hubiese hecho nada en un plazo de tiempo muy corto. Así que van a evitarlo en modo alguno y van a ahorrar en ese sentido. Van a adorar específicamente aquellas piezas que, aun siendo de uso cotidiano, no están sometidos a una erosión y a un trasiego tan fuerte como el que puede tener un plato. Y entonces, desde ese punto de vista, ahí sí se puede permitir hacer esa inversión adicional. Para que ustedes se hagan una idea, dorar una pieza significaría aproximadamente incrementar en 1/8 sobre el precio total del objeto. Es decir, es un incremento fuerte, como pueden ver, y por tanto se lo van a pensar bastante a ver dónde lo van a introducir. Desde el punto de vista de lo que son las técnicas principales que se utilizan para hacer el trabajo y confeccionar los objetos, dependerá mucho del tipo de pieza. Pero tenemos, por un lado, dos técnicas constructivas principales, que son el conformado a martillo a partir de diferentes chapas que luego se unen mediante soldadura. También esas uniones se pueden realizar mediante otros tipos de ensamblaje que eluden la soldadura y que al mismo tiempo facilitan extraordinariamente la tarea constructiva, pero también los desmontajes posteriores de las piezas cuando es necesario hacer en ellas alguna reparación o simplemente para llevar a cabo la tarea cotidiana de su limpieza. En este caso van a ver ahora algunos ejemplos concretos de objetos que están trabajados utilizando tornillos, tuercas, que van uniendo los distintos elementos entre sí, que al final hacen que la pieza sea como un auténtico mecano que casi se puede deshacer entera cuando es necesario, de tal manera que si por reparación hay que intervenir en una parte concreta de la pieza, no hay que estar cargando con el objeto completo, sino que al desmontarlo se separa esa pieza que es necesario intervenir y de esa manera se puede hacer la reparación con mucha mayor comodidad. La fundición se utiliza de forma muy limitada, solamente en aquellos casos en los que ese método se declara como el mejor, sencillamente porque la fundición requiere una infraestructura en la que hay que invertir previamente y tiene que estar inmediatamente asegurada la amortización de esa inversión por la cantidad de piezas que se van a sacar del mismo modelo de fundición. Si eso no está claro, entonces van a recurrir por todos los medios a un método manual que deje la fundición solo como último recurso en ese caso. ¿Qué tipo de fundición? No se ha hecho un estudio concienzudo acerca de los detalles técnicos de las piezas de esta época que nos permitan entrar en precisiones de esa índole, pero si tenemos en cuenta los antecedentes de la manera de trabajar en España en momentos anteriores, podemos decir que prácticamente es más habitual la utilización de una fundición a la arena antes que una fundición a la cera perdida. En esta época no podría darles porcentajes, en épocas anteriores les diría que al menos por la experiencia que yo tengo viene a ser casi un porcentaje del 80% fundición a la arena antes que fundición a la cera perdida. Entonces, ignoro si en esta época se podría mantener más o menos este mismo tipo de proporción. Por otro lado, tenemos también algunas técnicas como la que muestra, por ejemplo, la imagen que ya tienen en pantalla, con la utilización de un torno de entallar muy primario todavía, que lo que hace es ayudar a voltear chapas, sobre todo para tipos de recipientes que permiten, digamos, esa clase de configuración, de manera que ahorran una parte del trabajo al artífice en lugar de estar
estar golpeando con el martillo en el trabajo de conformado, pero esto se va a reservar fundamentalmente para tipos de objetos que están pensados para reproducirlos prácticamente de forma seriada. Son siempre tipos de objetos muy comunes que se utilizan casi constantemente en la vida cotidiana. Es un tipo de ingenio que existe ya desde el siglo XVI, porque esta ilustración es de esa época, como pueden ver, y que se utilizan no solamente en los trabajos de platería, sino también en la confección de objetos parecidos que se hacen en otros metales no preciosos, pero muy habituales igualmente dentro del ámbito doméstico, como puede ser el estaño, sobre todo, el peltre también, que es un sustitutivo muy habitual en ese caso. Al mismo tiempo, podemos tener también este otro tipo de tornos, por ejemplo, como el que ven aquí, no sé si se ve el puntero en pantalla, sí. Bueno, como el que ven aquí, por ejemplo, que está pensado precisamente para otra clase de objetos que se fabrica en serie, como pueden ser los platos para una vajilla. Aquí es lógico suponer que tuvieran mandriles con los tamaños de platos más habituales que se confeccionaban, de tal manera que fueran intercambiables para incorporarlos a la estructura del torno y de esta manera poder trabajar varias series seguidas de ello, atendiendo los encargos que se realizaban. Este torno que ven aquí se mueve con la fuerza de este operario que están viendo en este caso, que da vueltas a la manivela de la rueda que está unida al propio torno y que es la que hace girar justamente el eje para poder desarrollar el trabajo. Bien. Aunque vamos a hablar de platería doméstica, hay algunos detalles que no tengo representados nada más que en platería religiosa para lo que les quiero enseñar, entonces háganse idea que en las piezas civiles se procedería de la misma manera. Quería mostrarles, por ejemplo, en el caso de este cáliz, cómo es el sistema constructivo para que vean un ejemplo característico de una pieza que tiene estructura de vástago y cómo está planteada toda su configuración. Aquí lo estamos viendo entero, armado, pero si ahora vemos la diapositiva se pueden hacer una idea de todos los elementos que pueden ser separados. Entonces, desde la base del cáliz sale una espiga, como pueden ver, esta que se aprecia aquí, que va a hacer de eje de toda la estructura del vástago. Todos los elementos que forman parte de esa estructura están fabricados por separado, se van acoplando sobre ese eje, todos ellos van provistos de pequeñas espigas, como esta que están viendo ahí, que sobresalen y que van entrando una sobre otra en la pieza que tienen debajo, de tal manera que esas espigas traban la estructura, por si acaso en un momento determinado la tuerca que desde el interior del pie une todos los elementos y los fija, se aflojase o se pasara para que no esté bailando toda la estructura y al menos se mantengan con una seguridad. He querido traer esta pieza, aparte de porque tenía buenas fotografías para enseñársela desmontada, también porque incluye diferentes elementos, para que se hicieran una idea de hasta qué punto se puede desmenuzar el objeto para poderlo construir de esta manera. Bien. Veamos ahora otros aspectos que están relacionados con motivos decorativos y a la vez vamos a fijarnos en las técnicas con las que habitualmente están realizadas en las piezas de esta época. Mirad, esto que están viendo aquí es el detalle, como ven, de un atril de sobremesa realizado íntegramente en plata dorada. Está un poco sucio, ya lo ven, que tiene costra casi materialmente, pero bueno, es una pieza de bastante valor y además es uno de los atriles realizados en plata más antiguos que conservamos en España, con esa fecha de 1584 que pertenece al tesoro de la Catedral de Toledo. Quería que se fijaran exactamente en la decoración que lleva en lo que es justamente el tablero del atril. La parte central está calada, todos los elementos que ven están silueteados, pero más o menos la misma decoración que aparece en el centro está trabajada también alrededor del marco que rodea toda esa sección central. Este motivo es un motivo que surge al final del siglo XVI, lo conocemos habitualmente con la denominación francesa, ferronnerie, diríamos rejería, porque es la labor a la que se refiere, como si hiciera una imitación en el diseño de lo que sería el calado de una reja. En realidad los motivos que lo componen son siempre los mismos y lo único que cambia son las combinaciones que puede haber entre ellos. Los señalo para que se hagan una idea. Uno de los que más se repite son estos óvalos prolongados que, por ejemplo, ven aquí en la zona central.
también están lo que llamamos las tornapuntas, que son volutas que pueden adoptar perfiles diversos. Las que vemos aquí hacen casi como una especie de paréntesis, como pueden ver, pero pueden ser en forma de C, pueden ser en forma de S. Las vamos a ir viendo en los detalles de los objetos que les vaya mostrando a continuación. Y luego hay unos trazados rectos, muchas veces con recortes escalonados, que son los que van haciendo las conexiones entre los óvalos, las tornapuntas, y van haciendo toda esta extensión de la red calada de la ferronería, como pueden ver en este caso. Pero no siempre esta decoración se cala en el metal, sino que a veces se hace lo que se ha hecho en el marco que queda alrededor, utilizar técnicas planas como un cincelado que se limita simplemente a siluetear el motivo, o bien en otros casos utilizando el burí para hacer el mismo tipo de trazados y dar una ejecución más sutil a este tipo decorativo. Como digo, la decoración ya había sido creada en el siglo XVI, la van a mantener durante la producción del siglo XVII y no solamente van a trabajarla para cubrir una superficie como esta que estamos viendo aquí, sino que le van a ir sacando nuevas aplicaciones con otras labores que además van a incluir incluso los esmaltes también en algunos de los elementos que se utilizan habitualmente en las piezas. Miren, aquí tienen un trabajo que nos permite ver de cerca lo que sería un cincelado plano, que siluetea simplemente los motivos que acabo de mostrarles. Solo que, como pueden observar, aquí no tenemos un esquematismo tan grande como el que hemos visto en el atril, donde prácticamente el diseño era completamente abstracto. Aquí, como pueden darse cuenta, esta pieza, que ya está hecha a principios del siglo XVII, empieza a introducir elementos de carácter vegetal que, sin salirse del esquema de la ferronería original, pero poquito a poco van a ir creciendo y se van a ir adueñando de la situación, hasta que llegue un momento en que prácticamente se hayan convertido en los protagonistas del diseño decorativo. Eso ocurrirá más o menos en torno a los años 40 del siglo XVII, y a partir de ahí el paso siguiente es que esa vegetación comience a adquirir un aspecto cada vez más natural, al tiempo que empieza a crecer en relieve, llenando, abarrotando materialmente la superficie de la pieza. Eso nos llevará ya a un barroco pleno, completamente distinto del tipo de clasicismo más abstracto con el que empieza la producción del siglo XVII. Observen aquí, además, el tipo de contraste con la que habitualmente se trabajan estos motivos cuando todavía se está utilizando una técnica plana. Para evitar que pasen muy desapercibidos, lo que se hace es, por ejemplo, hacer todo el diseño de la ferronería en liso y contrastarlo luego sobre un fondo matizado. No hay color en el fondo. Sin embargo, el tipo de matizado que utilizan es tan fino que al final se perfila como si fuese una especie de difuminado que hubiera quedado en el fondo y que de esta manera establece ese contraste plástico y hace sobresalir más los elementos. Estas decoraciones en el siglo XVI se apoyaron en diseños que a través de la estampa se difundieron por toda Europa y que son los que sirven habitualmente de punto de partida para que luego ya los artífices a partir de ellos elaboren sus propias creaciones, pero para que vean por lo menos los antecedentes de donde se partió. Aquí tienen un ejemplo en el caso de piezas de joyería. El diseño que están viendo justamente a la izquierda es el diseño en el que, por ejemplo, el colgante de la derecha está inspirado, pero si se fijan sobre todo en el dibujo, verán muy clara la idea de la ferronería, porque además en la pieza terminada, como pueden ver, toda la estructura está calada, haciendo buena esa idea de reja con la que el diseño se había concebido desde el principio. Aquí pueden ver otro trabajo de silueteado. Si se dan cuenta, empiezan a aparecer pequeñas florecitas, hojas, que poco a poco van complicando el esquema y que van a conducir a esa progresiva naturalización que definitivamente lo saque del aspecto abstracto con el que había empezado. Incluso, como ven, en la zona central aparece toda una roseta, que es el motivo justo que ocupa ese lugar preferente en la decoración interior de la bóveda de una custodia, esta de Mora de Toledo, que está realizada a mediados del siglo XVII. Si se fijan aquí, esta es la transformación que gradualmente se va a ir produciendo. Al principio sin cambiar demasiado la decoración, pero con este contagio de los motivos vegetales y el crecimiento luego progresivo del relieve, la densidad que finalmente toma la decoración, ahora sí, se parece muy poco, bueno, a lo que veíamos en este caso, para que se hagan idea de la diferencia. Esto es una pieza del principio y esto
es un siglo después, casi. Se mantiene la decoración, simplemente se la contagia con esos elementos vegetales y se la deja que vaya aumentando en relieve, pero sin cambiar significativamente el motivo, ¿vale? Además de este repertorio decorativo, tenemos luego, por ejemplo, esta otra aplicación prácticamente jugando con los mismos elementos. En esta ocasión, técnicamente, lo que tenemos es una labor que, según los documentos de la época, se llamaba de picado de lustre. Es una labor que se hace con la punta del buril, sacando como pequeñas muescas, con la que se va haciendo un punteado que va silueteando todos los motivos decorativos. Siguen la misma línea de diseño con tornapuntas en C, en S, combinadas con otro tipo de elementos. Por ejemplo, estos bastoncillos pareados, que en este caso aparecen en la zona central, los rombos de lados cóncavos, como este que están viendo en este otro detalle, y igual que había ocurrido con las ferronerías que hemos visto cinceladas, también estos motivos empiezan a complicarse, transformándose de forma gradual en tallos vegetales, pero en un procedimiento muy lento que dura prácticamente todo el siglo. Aquí tienen un detalle y aquí pueden ver otro para que se hagan idea de esa misma progresión que va a llevar. Cuando este tipo de decoración se ve en la pieza, mejor que la hayan realizado en zonas que no hayan tenido demasiado roce, porque si no, el manejo habitual del objeto, y si coincide con estas partes en las que está trabajada esta decoración de picado de lustre, lo que ha provocado por la erosión natural es que se vaya borrando, porque es muy, muy superficial. Ellos debían darle esta denominación picado de lustre porque recién hecha la decoración, la frotación que había hecho la punta del buril sobre la superficie del metal le había sacado un brillo. Entonces los puntitos seguidos le debían dar como una especie de centelleo a toda la superficie en la que la labor estaba realizada. Pero este efecto debía durar muy poco en cuanto la pieza entraba ya en uso y por la acumulación de suciedad, de polvo o simplemente del manejo con las manos, todo ese efecto se iba perdiendo de manera gradual. Ahí lo ven en la superficie de esta pieza, para que se hagan una idea de qué aspecto puede tener dentro del objeto. Ya está muy ramificado, como pueden ver, la tornapunta y claramente decidida a transformarse, no tardando mucho, en un tallo vegetal. Con estos mismos motivos se pueden componer también encuadres, formando como cartelas que lo que hacen es enmarcar otro motivo decorativo que está incluido en la pieza, como puede ser, por ejemplo, el esmalte, que en este caso queda justamente en la zona central. Los esmaltes, precisamente, son uno de los elementos distintivos de la platería española de esta época. Debo decir, antes de que se me olvide, que todo esto que les estoy contando con características generales puede ser trasladado perfectamente a la platería colonial, es decir, en América, allí donde tenemos nuestros puntos principales, viajan todos los años con la flota que hace la travesía americana, objetos que van cargados en los barcos, que los plateros que se han establecido allí utilizan como modelo y que empiezan a aplicar dentro de lo que es la producción local, de tal manera que hay una sintonía perfecta en este sentido y desde luego la impronta española todavía en esta época se impone de manera clarísima en lo que puede ser esa producción local. Estos espejos esmaltados, vuelvo a ellos y le doy el nombre de espejos porque es el que aparece dentro de la documentación de la época. Si tenemos en consideración que la forma de espejo más digamos reciente que ellos conocían es un espejo que tiene una forma convexa. Entonces, al anotar exactamente el mismo perfil, suele utilizarse este tipo de denominación en los documentos para referirse a ellos. También podríamos hablar de cabujones de esmalte, poniéndolo de cabujones entre comillas, porque está claro que tienen la forma de esta talla de la piedra presente, dado que no hay apenas variaciones en el formato. Además, como son esmaltes al fuego, la necesidad de cocerlos por separado en el horno hace que luego, para incorporarlos en la pieza, utilicen literalmente un sistema de engastado, como el que habrían empleado también para una piedra, que son justamente estas molduras fileteadas que están viendo alrededor de cada uno de ellos. Como pueden ver,
Los diseños decorativos que se utilizan en estas placas de esmalte se apoyan también en los modelos de la ferronería, desde la más escueta y sencilla, como la que pueden mostrar cualquiera de los dos ejemplares que están viendo en este caso, a las más complejas que voy a enseñarles ahora. En todas ellas, la técnica de esmalte que se utiliza es una técnica sobre excavado, la que comúnmente llamamos, según la denominación francesa, de champlevé, es decir, toda la ferronería está labrada a cincel y excavada con buril para crear los campos sobre los que luego se va a hacer la carga de esmalte. Los colores utilizados pueden presentar diversas coloraciones. Se pueden incluso combinar pastas vítreas opacas y translúcidas, y los colores más habituales son azul ultramarino, azul turquesa, ámbar, verde, rojo, blanco, negro. No quiere decir que los usen todos juntos, sino que es la gama sobre la que se están moviendo y luego combinan los colores como mejor les parece en cada ocasión. Aquí pueden ver dos casos, el de la izquierda con un azul ultramarino y un poquito de turquesa en la zona central, y en cambio el que queda a la derecha con un azul turquesa en el centro y prácticamente negro el esmalte de fondo. En este otro caso pueden ver otro tipo de combinación cromática. Aquí con un blanco de fondo, rojo translúcido en las tornapuntas y negro en el caso de los rombos de lados cóncavos. Aquí pueden ver el otro formato de placa de esmalte que encontrarán en las piezas de esta época. En esta ocasión son placas rectangulares que también están trabajadas por separado y que luego igualmente se incorporan a la pieza utilizando cápsulas de esmalte, de encaste, como la que sobresale justamente alrededor de la que ahora mismo tenemos en pantalla. Aquí ven una variación con verdes. Ya ven que no siempre el labrado de la ferronería es muy perfecto. Quiero decir que en esto se diferencian también las habilidades de los artífices que se encargan de hacer en cada caso, y siendo los otros diseños que les he enseñado antes más simples, tenían una línea más segura en el trazado que la que muestra, por ejemplo, el caso que estamos viendo aquí. Y aquí pueden ver otras variaciones posibles, tanto en combinaciones de colores como en la manera en la que se labra el motivo decorativo sobre la superficie de estas placas de esmalte. Aquí pueden ver una plana en la que se combinan las tornapuntas ya bastante vegetalizadas, como pueden ver, y la misma diapositiva nos sirve de paso para que se hagan una idea del efecto que tienen las labores de picado de lustre de las que antes les hablaba. Más sutiles, más desgastadas en este caso que la que hemos visto anteriormente, mucho más contrastada, y esto es la apariencia habitual que verían en los objetos. Son labores que se utilizan para cubrir las superficies donde no están los esmaltes o no va ningún otro motivo decorativo, de manera que rellenan esos huecos en blanco sin alterar lo que es el esquema compositivo general de la pieza. Otros elementos con los que podemos contar y que aparecerán en varios diseños de piezas, por ejemplo, la mayoría de la decoración, salvo estos primeros motivos que les he mostrado de las ferronerías o las labores de picado de lustre, la mayoría de los motivos están aplicados sobre la pieza, es decir, se trabajan siempre por separado y luego se adosan utilizando soldaduras o espigas que los ensamblan directamente sobre las partes de la pieza. Entonces hay elementos, por ejemplo, que son de origen arquitectónico. Estos contrafuertes que estamos viendo aquí, que tienen esta forma peculiar, si los miramos de frente, es una pilastra plana, como pueden ver, con un capitel muy sencillito en la parte de arriba, pero luego, sin embargo, en la zona inferior sobresalen formando esta especie de asa que ven en la parte de abajo, que es como una especie de voluta sin llegar a cerrarse del todo. Pero luego tenemos también placas resaltadas, como por ejemplo estas que están viendo aquí, que pueden acoplarse dentro de cajeados, haciendo literalmente una cuadriculación en el conjunto de la pieza, como van a ver ahora enseguida. Una variación de estas pilastras, pues por ejemplo, las que pueden ver en este caso. Aquí están trabajadas con acanaladuras interiores, con pequeños puntitos, con estribos que modifican un poco la voluta en la zona inferior, pero son más o menos variaciones sobre el mismo tema. Y luego tienen aquí este otro tipo de elementos. Por ejemplo,
Si no es una pilastra como la que veíamos, son habituales también aplicados los bastoncillos, como los que quedan aquí en el lateral, las costillas, como la que está en la parte de abajo, y pueden ver los mismos espejos esmaltados, los mismos rombos de lados cóncavos, pero no grabados, sino también en realce, en relieve, aplicados igualmente. Y aquí, en este otro detalle, que también pertenece a una pieza religiosa, como pueden ver, pero la prioridad es que vean ustedes los motivos con claridad, independientemente del objeto, pueden observar cómo el rombo de lados cóncavos se convierte literalmente en una punta de diamante, como elemento figurado, se entiende, como elemento figurativo, decorativo. Y ahí pueden ver las volutas, que son como ganchos muy gruesas. Estas se llamaban cartones dentro de los documentos de la época y se utilizan de forma muy habitual para hacer remates en distintas partes de los objetos. Aquí pueden ver un plan de la decoración de un objeto para que se hagan idea de este sistema de cuadriculación del que les estaba hablando, que puede incluir indistintamente elementos en realce y otros que no están nada más que simplemente delineados, como este cajeado que tienen aquí en primer término. Aquí tienen las asillas que acabamos de ver, dispuestas, por ejemplo, aquí en la esquina, y tienen labores indistintamente de picado de lustre o de grabado convencional, repartidas por todas partes. Aquí tienen el frente, al que pertenecía el detalle de las pilastras que les he mostrado hace un momento. ¿Se dan cuenta de cómo está planeado todo ese frente? Hay una partición constante de verticales y de horizontales. Entonces, esto está directamente relacionado con la estética de la época. Una estética que comenzó a desarrollarse en época de Felipe II, que está basada en un tipo de clasicismo de carácter purista, que tiene su origen en el Tratado de Vitruvio, el arquitecto romano de la antigüedad, pero pasado por el renacimiento pleno, sobre todo romano, del siglo XVI, que es el que definitivamente ha dado como resultado este modelo. Esta es la estética que Felipe II eligió para el monasterio del Escorial, la obra arquitectónica magna de su reinado, y lo que finalmente acabó impregnando toda la producción artística relacionada con las artes decorativas que mejor se adaptan a los modelos que proceden de la arquitectura, que son fundamentalmente la platería y el mobiliario. Entonces, para que se hagan una idea de las conexiones de esa estética, les he traído, por ejemplo, la fachada principal del Monasterio de las Descalzas Reales en Madrid, que se atribuye a Juan Bautista de Toledo, el primer arquitecto del Monasterio del Escorial, para que se hagan una idea de tal como está planificada, cómo esa cuadriculación es una nota, digamos, distintiva de la forma de trabajar. Bien. Y nos faltaba el elemento de referencia y más distintivo, sin duda, del arte español de esta época, que es la pirámide con bola. Pero no es sin más una pirámide con bola, como pueden ver, sino que en realidad es un diseño más complejo, y así es como se lo van a encontrar habitualmente en la platería española de esta época. Miren, está compuesto por los siguientes elementos. Esta parte de aquí abajo es en realidad como si fuera una especie de copa con asas, con un piececito pequeño que la sostiene y las asas adosadas alrededor de su estructura. No solo dos asas, sino varias asas, como pueden ver. A partir de ahí empieza el tronco de la pirámide. El tronco finaliza sin llegar al vértice, en medio se pone la bola y finalmente sobre la bola el vértice de la pirámide. Entonces este diseño es fijo y se repite constantemente en la configuración de los objetos de esta época, como veremos ahora en algunas de las piezas. Bien. Todo esto son las características generales o los signos más distintivos que identifica la platería de esta época. Háganse idea de que las piezas, por regla general, van a tener un diseño de estructura que está muy apoyado en la geometría, donde vamos a ver predominio de rectas y curvas simples, nada de complicaciones de contracurvas. Esto ya será propio del barroco, pero dentro de este clasicismo inicial, ese es más o menos el plan de trabajo que se repite una y otra vez en los objetos que se realizan. Veamos qué aspecto tienen. Empecemos con las piezas de vajilla y empecemos con esta imagen, que es de las raras pinturas que podemos utilizar como documento para saber cómo eran las costumbres en la mesa cortesana española. Lo que estamos viendo en este cuadro, que se atribuye a Alonso Sánchez Coello, el pintor de la corte española en época de Felipe II, es
una ficción en el sentido de que esta comida con las personas que la están compartiendo nunca se pudo producir, sencillamente porque tenemos aquí dos generaciones juntas y conviviendo personas que en unos casos estaban vivas y en otros habían fallecido ya hacía tiempo. Es una mesa que está presidida por Felipe II y por su esposa, la cuarta y última, Ana de Austria. De hecho, cuando este cuadro se pinta, Ana de Austria hacía ya bastante tiempo que había fallecido, y a esa mesa están sentados otros parientes, incluidos el padre de Felipe II, Carlos V, que está aquí en la cabecera, acompañado de la emperatriz Isabel. Pero además están la tercera esposa y más querida, parece, por Felipe II, que es Isabel de Valois, la que nos está dando la espalda, fallecida también, y tenemos en este caso a la hija mayor de Felipe II, Isabel Clara Eugenia, que acababa de contraer matrimonio con su primo, el archiduque Alberto, que aparecen sentados también en la mesa. Hay que decir que tampoco ellos llegaron a compartir esta mesa con Felipe II, porque el archiduque es el primero que marcha a los Países Bajos, Isabel le sigue a continuación, así que nunca se produjo este banquete. Pero en cualquier caso, aunque los comensales y esta reunión familiar sea una ficción, lo que a nosotros nos importa, que es la presentación del espacio doméstico, sí nos trae toda una serie de detalles que nos sirven mucho para hacernos una idea. Miren, aquí justamente en este lateral podemos ver el aparador de ostentación. Esto es una costumbre dentro de los espacios cortesanos. Estos aparadores están siempre en los lugares donde se desarrollan habitualmente las comidas. En ellos se exponen objetos que pueden tener una apariencia funcional, pero también conviven con piezas que son particularmente lujosas y que están pensadas simplemente para ostentar, para adornar, pero para presumir al mismo tiempo del patrimonio material del que se dispone. Es distinto del aparador auxiliar que aparece aquí abajo, que es la mesa donde trajinan habitualmente los criados que tienen la responsabilidad de servir a la mesa. Ahí es donde se acumulan los objetos que se están trasegando desde la mesa donde se come y que tienen provistas todo el tiempo las necesidades de esos comensales. Pueden ver la enfriadera, que en forma de barreño está directamente sobre el suelo, refrescando las bebidas con las que se va a estar amenizando el banquete, y al cortesano que tenemos aquí en primer término, llegando desde las cocinas, transportando uno de los preparados culinarios que se van a servir en la mesa, estas tortas muy artificiosas, como pueden ver, y llenas de decoraciones, que en la mayoría de los casos lo que tienen es un contenido básico de carne, que es la dieta culinaria por excelencia que podríamos encontrar en la España de esa época. En el otro lado podemos ver el servicio de bebida. Es costumbre, y viene siendo así desde por lo menos el siglo XV, desde que el protocolo de la corte borgoñona marcó, digamos, esta manera de proceder, que el recipiente en el que se bebe no esté presente en la mesa durante la comida. Esto por una cuestión fundamental de seguridad, para evitar que en cualquier distracción se colara el veneno indeseado en el interior de la copa, atentando contra la vida de la persona. Así que las copas y la bebida misma están a buen recaudo y bajo la responsabilidad de quien tiene este cargo, que antes de servir la bebida debe catarla para comprobar que efectivamente no tiene veneno y entonces hacer el servicio a la persona que lo ha solicitado desde la mesa. Bebe y se vuelven a llevar el recipiente. Entonces, ven aquí, por ejemplo, al paje que está haciendo el servicio de la bebida al propio Carlos V, por cierto, en copas de un cristal que parece bastante fino, que debe ser de origen veneciano, porque en esta época es casi el único centro capaz de producir una calidad de vidrio con un grado de refinamiento apropiado y muy próximo al cristal, lo que en esta época todavía se llamaba vidrio cristalino, que es lo más cercano al cristal que nosotros podemos considerar ahora en la actualidad. Si se fijan en la mesa, tenemos platos llanos, tenemos tenedores, que están utilizando algunos de los comensales, y el mismo tipo de plato, simplemente con mayor tamaño, es el que se está empleando para presentar la comida en la mesa. Bueno, ahí lo podemos ver un poquito más de cerca, y entonces podemos ver que también hay una cuchara y saleros, que parecen ser, por su tamaño pequeño, de uso individual, puesto que además hay más de uno que está repartido sobre la mesa, ¿vale? Veamos ahora qué se nos ha conservado de todo esto.
Dentro de lo que son los platos que se emplean en la mesa, hay dos que se citan constantemente en los inventarios. Uno es el plato trinchero, que es el más común. Háganse idea que se cita 3 veces más que cualquier otro tipo de plato. Este debe ser el que habitualmente se empleaba en la mesa, tanto para comer como para presentar incluso la comida, lo que significa que los tenemos de diferentes medidas. La más pequeña está alrededor de unos 22 centímetros, para que se hagan una idea, y la superior puede llegar en algunos casos hasta los 70 centímetros de diámetro. Si tenemos en cuenta que, como les decía al principio, un diámetro medio como la medida que nosotros podemos utilizar hoy de plato para comer, de unos 25 centímetros aproximadamente, tiene como mínimo 1/4 de kilo de plata, imagínense lo que significa elevar el diámetro a 70 centímetros, porque el peso va en consecuencia, de tal manera que, de hecho, cuando en los inventarios se especifica la cantidad de metal precioso que contiene alguna de estas piezas, hemos llegado a contabilizar platos que tienen hasta 3 kilos de plata en su configuración. Son los más grandes de todos, el plato real, por ejemplo, que recibe esta denominación específica y que en ese sentido nos da idea de la fortísima inversión en metal precioso a la hora de fabricar las vajillas. Para estos platos que se citan, tenemos por un lado este modelo que están viendo aquí. Los platos son circulares en todos los casos, no aparece citado en los documentos de esta época el término bandeja. Ellos llaman plato a todo, independientemente del tamaño que puedan tener o la utilidad que le vayan a dar. Este que estamos viendo en este caso es una de las piezas recuperadas ya en el siglo XVI de los barcos hundidos durante la famosa jornada de Inglaterra, cuando Felipe II tuvo la mala idea de querer invadir Inglaterra por mar, y las tormentas se encargaron de hundir los barcos sin que los ingleses tuvieran que disparar ni un solo cañón para quitarnos de en medio. Entonces, hace ya bastantes años se hizo la recuperación de los pecios de los barcos hundidos frente a las costas de Irlanda, y algunas de esas piezas se conservan por eso ahora en el Museo de Belfast, como pueden ver. No es de metal precioso, está hecho en peltre, lo que es lógico, por otra parte, teniendo en cuenta que eran barcos de guerra y la tripulación, aunque perteneciera, digamos, a un estatus social elevado, no se iba a ir con todos sus pertrechos valiosos a la batalla, pero nos da idea del formato, o uno de los formatos habituales que podríamos encontrar. No es ni llano ni hondo, es como si estuviera en medio de las dos cosas. Lo que sí tiene como característica es llevar un tetón realzado en el centro del asiento y un alero amplio que, dependiendo de las piezas, en unos casos curva hacia abajo, en otros casos queda en horizontal. Bien. Este es otro de los recuperados de los pecios hundidos, en esta ocasión del galeón San Diego, que hacía la recogida en la ruta asiática y se hundió frente a las costas de Manila, en este caso en el año 1600. Una parte de la recuperación de ese pecio, sobre todo porcelana china, la tenemos ahora en el Museo Naval, aquí en Madrid. Este plato que están viendo es el único que nos tocó en suerte en el acuerdo que hicieron el gobierno de Filipinas y el gobierno español cuando se hizo la recuperación, porque apareció un bloque de platos y solamente nos tocó en suerte este que estamos viendo en este caso. Los demás son más o menos de la misma configuración. Este es de los de tamaño medio, digamos, ¿no? Ya ve la proporción, 22,5 y 3 centímetros es la altura del plato, para que se hagan una idea, desde el asiento hasta el hilo, el borde del alero, para que se hagan una cuenta. Este es otro, este ya está hecho en plata. La forma del plato no va a cambiar prácticamente a lo largo de todo el siglo XVII. No es común que lleven decoraciones, porque son las piezas funcionales 100%, y desde ese punto de vista, como ya les explicaba al principio, no se meten en filigranas, sino que van directamente a lo que necesitan y nada más. Les importa mucho más el peso que otra cosa. Si se fijan, en muchos de estos platos van a ver ahí un punto tendido justamente en el centro matemático de la pieza. Es la huella que le deja la nariz del torno con la que la pieza se ha trabajado, siguiendo este caso, digamos, de seriación que les contaba justamente al principio. Aquí ven otro. Se los voy poniendo, si se fijan en el pie de foto, en orden cronológico, para que vean que efectivamente las variaciones no existen, sino que el modelo de plato sigue hasta el final.
Aquí tenemos otro modelo en el que el tetón realzado del asiento no está, es un plato de los que llamaríamos llano en el asiento, pero sin embargo es un plato hondo según las denominaciones que nosotros empleamos ahora en la actualidad. Estos son los emblemas heráldicos que señalan la propiedad original de la pieza y los que nos dan la pista de dónde puede proceder el objeto si es que llegamos a identificar el escudo en sí mismo. Y aquí tienen el que para nosotros sería por excelencia el plato llano. Es muy posible que este sea el que habitualmente los documentos llaman flamenquilla, que es un plato que se puede utilizar indistintamente para comer, pero que en su formato un poquito mayor, de unos 35 centímetros más o menos de diámetro, debía utilizarse sistemáticamente para exponer en la mesa comida de capricho, desde fruta fresca a frutos secos, dulcecitos, etc. Es decir, lo típico para picar, no tanto a la hora de los postres, porque por lo que sabemos de las costumbres culinarias en la mesa española de esta época, este tipo de elementos se comían al principio de la comida y no al final, curiosamente. Por cierto, les digo, solo por curiosidad histórica, que este tipo de plato llano es la forma de plato más antigua que conocemos dentro de la producción europea, y ni mucho menos es de esta época. Se lo inventaron los grandes prácticos de la cultura de la Europa occidental, que no fueron otros que los romanos antiguos, que tenían su vida muy organizada y procuraban vivir con la mayor comodidad posible. Ellos fueron los que definieron ya este formato, que ha quedado para siempre, señal de que es una invención feliz. Les pongo este ejemplo de comienzos del siglo XVIII para que vean que efectivamente no hay variación, y este otro, que aún es más avanzado, ya casi de mediados del siglo XVIII, solamente con un poquito de molduraje alrededor, pero sin transformar realmente la propia estructura. Los bodegones de la pintura española de esta época nos ayudan frecuentemente a identificar el tipo de objetos, a hacernos ideas y dudamos acerca de su funcionalidad. Entonces, este, por ejemplo, de Tomás Yepes, que estamos viendo aquí, entre otras cosas, nos dispone, como ven, un bloque de platos destinados para el servicio en la mesa. Si nos acercamos, verán que son justamente del modelo que les acababa de enseñar en las piezas conservadas. Pero aquí pueden ver en este otro ese uso como un plato para presentar este tipo de comida especial relacionada con la fruta fresca o con los dulces que habitualmente se consumían en la mesa española. Ahí lo ven más de cerca. O también como una bandeja improvisada, como aparece muchas veces también en otros bodegones, para situar en ella recipientes en los que se toma algún tipo de bebida, como las cerámicas y porcelanas, que en este caso están incluidas en este otro. Les decía que por regla general estos platos no están decorados, pero naturalmente se hizo un poco de todo. Entonces, hemos encontrado también piezas que tienen exactamente las mismas formas de estructura y que, sin embargo, en este caso sí presentan motivos decorativos, mejor o peor conservados dependiendo de la intensidad con la que la pieza se utilizara. Por ejemplo, aquí en este ejemplar que tienen la misma decoración que les explicaba al principio, de ferronerí, los mismos cabujones, esta vez en liso, labrado sobre el metal. Ya se dan cuenta de que todo lo que es la zona del asiento está muy deteriorada por el uso continuado, pero es que además, si se dan cuenta, la pieza se conserva en una iglesia en la actualidad. Siendo un objeto civil en origen, esta debe ser una pieza producto de una donación, y la forma más normal de utilización de una pieza de estas características en la iglesia a partir de ese momento es como plato petitorio, de tal manera que aún echando monedas se deteriora todavía más la decoración que llevase en el interior del asiento. Otros, como este, que también se conserva en una iglesia, sin embargo, están mejor conservados, y en esta ocasión debemos suponer que los utilizaban simplemente como elemento decorativo sin darles ningún uso adicional. Junto con los platos están las salvas. Las salvas son platos con pie en esta época, y los hay de pie alto